Amén, amén. Bueno, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra. Amén. La palabra es la que nos fortalece. La palabra, dijo Pedro, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Así que en esta mañana, pues vamos a entrar en este momento, en este tema, que es de los temas que a mí más me gusta tocar, aleluya, el orden, la situación de lo que se está enseñando en las congregaciones, aleluya, y en esta mañana yo me gozo con este tema, amén. Esta mañana vamos a ver el tema, las obras de la ley, las obras de la ley, amén. Vamos a tomar tres escrituras en este momento, gloria al Señor. Las obras de la ley, lo que vamos a hablar en este momento. Podemos hablar muchos misterios, podemos hablar tantas cosas ocultas de las escrituras, pero mientras la congregación no esté en orden, amén, mientras no se esté enseñando con el orden debido, aleluya, de nada nos sirven todos los misterios. Si no hay un orden ejecutado o establecido por medio de la escritura dentro de la congregación, todo es en vano. A ver, porque todo es importante desde lo más mínimo, mucho más de lo mayor. Amén. Y hoy vamos a hablar pues las obras de la ley. Amén. Y ahorita vamos a ver el por qué estamos hablando de este tema, las obras de la ley. Aleluya. En esta preciosa mañana, acuérdense que dijo el apóstol Pablo, si aún nosotros, aún estando él presente, amén, refiriéndose a los que andaban junto con él, a los que predicaban, dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, sea maldito, anatema. Vuelvo a reiterar, si hay alguien que os predica diferente evangelio del que nosotros, Pablo, siendo él el maestro de la iglesia gentil, sea maldito, anatema. Amén. Así que nuestras enseñanzas tienen que coincidir con las enseñanzas de las epístolas del apóstol Pablo. Amén. Vamos a tomar tres escrituras para hablar de este tema, las obras de la ley. Amén. La primera escritura, Hechos capítulo 15, versículo 24. Aleluya. Bendito sea el Señor, que nos da la oportunidad de pararnos por su palabra. Amén. Hechos capítulo 15 a 24 primero. Fíjese muy bien cómo dice, hay que poner atención a lo que está escrito. Amén. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Y ese es el problema que había en aquel tiempo. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 19. Gloria al Señor. Romanos capítulo 3, versículo 19. El tema es las obras de la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es
el conocimiento del pecado. Gálatas 2, versículo 16. A ver, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aleluya. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana y poder poner en orden todas las cosas, Señor. Y vamos a anunciar el motivo, Señor, por qué estamos hablando de este tema, Señor. Que se me vino a la mente, Señor, aleluya, las obras de la ley, Señor. Bendice a cada uno de nosotros. Te pido también por cada uno de los que no están presentes, Señor. Bendícenos donde quiera que estén, Señor. Te pido que nos llenes de tu sabiduría, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, a toda justicia, que no hablemos mentiras, que no enseñemos atrocidades, Señor, aleluya, porque, Padre, acabamos de leer esta escritura, Señor, de la cual vamos a hablar ahorita en este momento. Te pedimos, Padre de la gloria, que bendigas y unjas este lugar, Señor, limpia mi boca, Señor. Sé tú, Señor, tu palabra, Señor, que sea tu palabra que podamos hablar con denuedo, Señor, no palabras de humana sabiduría, Señor, para que no se haga vana la cruz, Señor. Te lo pido en este momento en el nombre de tu Hijo, en el cual, Señor, tú dijiste ahí en el río del Jordán, en el cual me place, en el cual tengo complacencia. Aleluya, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Señor, gracias. Aleluya. Tome su lugar. Fíjese muy bien, vamos a hablar de las obras de la ley. Amén. Y este problema se venía arrastrando aún desde el tiempo cuando ya Pablo estaba dentro de la iglesia. Amén. Aún con Jesús, ¿verdad? Que decían que aún con Esteban. Amén. Que dice que según blasfemaba, amén, de la ley, de las escrituras de Moisés, amén. Sin embargo, las obras de la ley ya no hay ningún beneficio. Acabamos de leer que nadie va a ser justificado por lo que está todo escrito ahí en la ley, amén. Lo que es el Antiguo Testamento. Y ahí leímos en Hechos capítulo 15, 24, amén, donde ahí estando Pablo en la escena, aleluya, donde nos menciona, ¿verdad? Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros. Miren, las escrituras se cumplen en estos días, amén. ¿Cuánta gente no ha salido de nosotros? Aleluya. ¿Cuánta gente ha andado de aquí para allá? Aleluya. Gente que quizás de alguna manera, amén, aunque dice la escritura que hay algunos, ¿verdad?, que medran falsificando la palabra de Dios, amén, y otra dice, y que engañan a los corazones, pues que no tienen conocimiento, amén, gente que no tiene conocimiento y es engañada, aleluya. Pero ahí en estos tiempos, en aquel tiempo donde estaba Pedro, donde estaba Pablo, donde estaban los apóstoles, ya existía este problema que hasta el día de hoy ha estado hasta este momento, amén. Porque aquí nos dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, amén, inquietando con palabras, amén. ¿Cuánta gente no ha sido inquietada, amén, y movida de la congregación, movida de la palabra, de la verdad? Y en aquel tiempo hubo hombres, amén, que salían inquietando a la congregación, amén, y como dice la escritura, perturbando vuestras almas, amén, mandando a qué, a circuncidar, amén, y a guardar la ley. Gloria al Señor. Cuando sabemos que la ley, ¿para qué queremos la ley? Si nadie va a ser justificado por la ley. Sin embargo, allá existía ese mismo espíritu que estaba allá. Es el mismo espíritu hoy
vagando hasta el día de hoy, amén, queriendo enseñar, aleluya, o establecer o imponer la ley, introducir la ley como doctrina en este tiempo. Amén. Yo no sé si recuerdan Apocalipsis capítulo 12, donde habla de la mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies. Amén. Y sobre su cabeza, ahí Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice que sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. 12 estrellas. Amén. La luna que está bajo sus pies, según la revelación, dice que era la ley. Amén. La luna debajo de sus pies era la ley y el sol en su cabeza es la gracia. Amén. Y las 12 estrellas, son la corona, o es la corona, o representa esa corona con 12 estrellas a los 12 apóstoles. Amén. Los 12 apóstoles, dice la revelación, dice el mensaje, que los 12 apóstoles son el coronamiento del Nuevo Testamento. Amén. Bueno, yo siempre les he dicho que yo enseño el Antiguo Testamento como un ejemplo. Amén. Yo no puedo introducir de la ley como doctrina aquí a la iglesia. A nadie. Amén. A nadie se le puede imponer, pero ahorita vamos a ver qué cosas sí se pueden imponer bajo la ley. Todo es por medio de las Escrituras. Aleluya. Entonces, los 12 apóstoles son el coronamiento del Nuevo Testamento. Amén. Aleluya. Y sabemos, porque no hay otro fundamento, aleluya, ningún otro fundamento puede ser puesto del que ya está determinado. Amén. Dijo Pablo, yo puse el fundamento, otro sobreedifique. Amén. Pero ya no podemos traer otro fundamento del que ya está establecido. Amén. La doctrina de los apóstoles es el fundamento de corona del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, grábeselo bien. Del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Entonces, ¿de qué aprovecha seguir la ley? Amén. Enseñar como doctrina obras de la ley. ¿De qué nos aprovecha? Aleluya. Seguir enseñando como doctrina, establecer como doctrina enseñanzas que fueron dadas, mandamientos, ordenanzas que fueron dadas en el Antiguo Testamento, en la ley. ¿De qué sirve? Si todo el fundamento está ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Amén. Y la Escritura dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. La ley solamente nos hace pecadores. Aleluya. La ley solamente dice, tú eres pecador. Aleluya. Bendito sea el Señor. Acuérdense que la ley decía, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Amén. La ley. Ahora, Pablo escribió a los hebreos. Amén. ¿Cuál fue la finalidad de Pablo escribirle a los hebreos? Amén. Dice el mensajero o la revelación que Pablo escribió a los hebreos. ¿Para qué? Para sacarlos del judaísmo al cristianismo. Amén. ¿Qué hablábamos la otra vez? Cuando Juan estaba predicando, Juan Bautista. Amén. También él mismo nos estaba sacando ¿de dónde? De la ley. Nos estaba sacando de las obras de la ley. De los santos que se hacían en la ley. Él hizo volver el corazón de los padres de los hijos. Amén. Pero
¿De qué aprovecha poder seguir hasta el día de hoy metiendo como doctrinas mandamientos de la ley dentro de la iglesia, dentro de la congregación o dentro del cuerpo de Cristo, mejor dicho? Porque ahorita hay muchas congregaciones, pero ¿de qué le aprovecha al cuerpo de Cristo meter doctrina o enseñanza como doctrina la ley? Si Cristo es gracia, amén. Moisés fue ley. ¿De qué le aprovecha el cuerpo de Cristo? La ley. Si Cristo mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Aleluya. Amén. Pero entonces Pablo escribió a los hebreos con una finalidad. Usted puede leer toda la carta a los hebreos. Amén. ¿Y qué está intentando Pablo? Pablo está intentando sacar a los hebreos de la ley, del judaísmo. Amén. E ingresarlos al cristianismo. Ingresarlos a Cristo. Amén. Cristo, cristiano. Aleluya. Pablo enseñó al pueblo, porque había un pueblo, hermano, al pueblo hebreo. ¿Qué enseñaban? Acuérdense muy bien. Pablo empezó, y aún el Señor Jesucristo, amén. Pablo se confrontó con aquella gente que guardaba el sábado, el día sábado. Jesús también enseñaba en aquellos tiempos el sábado, el día de reposo, amén. Pero eso ya quedaba atrás. Aleluya. ¿Por qué? ¿Para qué seguía enseñándose eso? Si eso era según la ley. Y la ley nadie será justificado. Amén. Aleluya. Así que hay gente que practica el guardar el sábado. ¿De qué le sirve guardar el sábado? Si usted no va a ser justificado por guardar el sábado. Aleluya. ¿De qué le sirve? Amén. Entonces esa es una enseñanza conforme a la ley. Amén. Obras de la ley. Pero el apóstol Pablo enseñó que el reposo ahora era en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí y yo los haré descansar, reposar. Pero primeramente venir a Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que ahora es encontrar o entrar en nuestro reposo. Amén. Pablo, hermano, hablando del tema, no entrarán en mi reposo. Está escrito. Pablo mencionó, hablando de este tema, no entrarán en mi reposo. Él se refería al Señor Jesús. Amén. Ya no en guardar el día de reposo, que era el sábado, en la ley, obras de la ley. Lo cual hay congregaciones, estos temas son tan profundos. Amén. Pero yo quiero hablar todo esto sintetizado. Obras de la ley. Uno que otro punto hablar en esta mañana. Amén. Que se está enseñando como doctrina. Obras de la ley. Amén. Yo estoy muy seguro que de las iglesias del mensaje no están enseñando el tener que guardar el sábado. Amén. Pero sé que hay otras enseñanzas. Amén. Que eran según las obras de la ley. Amén. Entonces, sabemos que hay congregaciones, denominaciones que enseñan el guardar el sábado. Amén. Esos eran obras de la ley. Que los sigan guardando. Pero ellos no van a ser justificados por haber guardado el sábado. Amén. Sino por haber recibido a Cristo, sino por haber reposado en Cristo de todas sus obras pecaminosas de este mundo. Amén. Usted recibe a Cristo. Amén. Aleluya. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Entonces usted ya entra en Cristo. Amén. ¿No dijo Pablo? Hijitos míos, por quienes sufro los dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. Y entonces ahí entramos en nuestro reposo. Amén.
somos vencedores en Cristo Jesús. Pero la gente sigue guardando el sábado, y no se apura de recibir a Cristo y Cristo ser en esa persona. Amén. Y todavía ni siquiera tienen, son muchas cosas. Amén. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Amén. Y hay escrituras donde Jesús hablaba con aquella gente, le tocaron tocante al sábado. Amén. ¿Que por qué? ¿Que por qué sanaba en sábado? Aleluya. Pero ¿quién era más? ¿El que hizo el sábado? Él es el que hizo el sábado. Amén. Él es el que hizo los días. Aleluya. Vamos a seguir adelante. Amén. Entonces, guardar el sábado, el día sábado, porque el sábado no se hacía nada, no se trabajaba. Amén. Pero esa era una obra según la ley. Pero hasta este tiempo hay gente que enseña como doctrina el guardar el sábado. Amén. Y para su tristeza o su desgracia, en aquel día, usted no va a ser justificado por guardar el sábado. Amén. Vamos a seguir adelante. Pablo entonces, hermanos, les estaba escribiendo a los hebreos porque muchos de ellos querían volver a la ley. Amén. Es como lo que explicamos con Juan, o de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el padre a los hijos y de los hijos a los padres. Amén. La segunda partecita es volver de los hijos a los padres. No es que nos volvamos a la ley. No, nosotros lo explicamos en el mensaje, el profeta enviado por Dios de Malaquías 4, 6. Amén. Eso ya lo vimos ahí. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo, hermanos? Amén. Porque él sabía que muchos, y hay escrituras, esta la vamos a ver, que muchos, que aunque ya habían recibido a Cristo, querían volverse a la ley. Amén. Guardar la ley y seguir creyendo en Cristo. Aleluya. Y hoy tenemos muchos dentro del mensaje. Amén. Tanto ministros, tanto laicos, amén, que creen en Cristo, pero están enseñando e introduciendo enseñanzas de la ley. Amén. Metiendo como doctrina la ley. Y eso a mí me pasó aquí en esta congregación. Amén. Donde quisieron introducir una enseñanza de la ley, obras de la ley. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Y eso lo dice el mensajero. Guardar la ley. En aquel tiempo, cuando Pablo, y hoy sigue igual, querían guardar la ley y seguir creyendo en Cristo. Amén. Si se fija, es el mismo espíritu. Y yo lo puedo ver. Amén. Yo he conocido pastores que creen en Cristo, pero quieren introducir la ley. Le quieren meter como doctrina la ley para sacarlo fuera del ministerio. Aleluya. Entonces, ¿se dan cuenta que es el mismo espíritu? Amén. El mismo espíritu fariseo. Todavía quieren quedarse en la ley. Todavía quieren introducirle la ley a la gente. Entonces, si quieren vivir la ley, hay muchas cosas que tienen que hacer según la ley. Amén. Hay congregaciones, hermanos, que enseñan de la ley. Amén. Como doctrina. No nomás que lo expliquen, sino que lo establecen como una doctrina. Amén. Congregaciones que enseñan las obras de la ley, de guardar de lo que la ley del Antiguo Testamento se escribió. Amén. Que lo guardemos, que lo vivamos. Amén. De guardar lo que está escrito, las ordenanzas que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Amén. Y aún así ser cristianos. Amén. Cuando Pablo les habló a los judíos, a los hebreos, para que dejar de ser eso y convertirse a Cristo, dejar las obras de la ley. Amén. Hay quienes aún enseñan obras de la ley. Amén. Todavía lo meten dentro de la congregación.
y como dice la Escritura, y engañan el corazón de los ingenuos. Mucha gente ingenua. Amén. Pero bendito sea el Señor que aquí hay quien se pare por la palabra. Amén. Muchos me han dicho esto, puras palabras huecas. Amén. Obispos, pastores, laicos. Amén. Pero no pueden probar sus teorías con las Escrituras. Amén. Entonces, fíjese muy bien. Obras de la ley. ¿De qué me sirve enseñarlas si nadie va a ser justificado por las obras de la ley? Ya vimos el sábado. Esa es una que hasta el día de hoy todavía lo enseña. Amén. Aleluya. Fíjese muy bien. Hay una enseñanza. Y de esta sí yo escuché esta enseñanza. Dentro del mensaje. Amén. Aquí, por nuestra localidad. Amén. Me voy a decir dónde. En la ciudad de Gómez Palacio. Amén. Hubo un problema. Gloria al Señor. Y escuché por ahí que habían querido quitar a un obispo, un anciano, ya de edad. Amén. Que hablamos que el anciano es la edad cronológica en Cristo. Amén. Pero el varón era un anciano. Quedó viudo. Amén. Y querían introducir, yo de oídas supe, amén. Y hay congregaciones que yo estoy bien seguro que han recibido el mensaje, entre comillas, amén. Han querido enseñar, amén, como doctrina, Números capítulo 4:3. ¿Qué habla? La Escritura dice que en aquel tiempo, Antiguo Testamento, Números 4:3, dice que de edad de 30 años arriba, hasta 50 años, entran para servir en el tabernáculo de la reunión. Amén. Aleluya. ¿Quiénes? Números capítulo 4 habla de los levitas. ¿Los levitas qué eran? Era un oficio. Amén. Y ellos podían entrar a partir de 30 años a 50 años. Ya después ya no. Ya pasados los 50, ya no podían servir en el tabernáculo de reunión. Amén. Hoy tenemos tabernáculo de reunión. Acuérdense que Pablo le escribió a Tito: establecer ancianos en cada ciudad. Amén. Cada ciudad que ha recibido este mensaje tiene que tener un anciano establecido. Pero no nomás es ponerlo nomás así. Amén. Entonces, fíjese muy bien. Querían introducir esta escritura, la enseñan como doctrina. Amén. En congregaciones del mensaje. Y querían quitar a este varón. Amén. Porque yo creo que ya rebasaba los 50 años. Y querían introducirle esta escritura, aleluya, de Números capítulo 4. Amén. Donde allá en aquel tiempo se le daba la autorización de servir en el tabernáculo de 30 a 50 años. Y metieron esta enseñanza como doctrina a la iglesia y querían sacar al ministro por causa de esta escritura. Aleluya. Cuando, si nos vamos al Nuevo Testamento, amén, aleluya, donde ahí empieza la doctrina. ¿Dónde empieza la doctrina? En el Nuevo Testamento. Amén. Grábenselo bien. La doctrina empieza en el Nuevo Testamento. A los gentiles. Amén. Pero todavía hay mucha gente, laicos, dentro del mensaje, que le quieren introducir a los obispos o a un hermano obras de la ley. Muchos ministros, muchos laicos ingenuos, amén, que han sido enseñados erróneamente, siguen creyendo en obras de la ley. Aleluya. Ahora estamos hablando de que este anciano lo quisieron quitar porque ya tenía más de 50 años, queriéndole poner como doctrina Números capítulo 4. Amén. Quisieron meter esta escritura como doctrina. Pero gloria al Señor que el varón
no fue quitado de ahí. Amén. Hasta donde yo supe. Gloria al Señor. Entonces, estamos viendo, hermano, que se cumple esa escritura de Hechos. Amén. Que acabamos de leer. Salieron de nosotros. Amén. Si me la puedes mostrar la escritura, por favor. Hechos capítulo, que era 24, capítulo 15, perdón. 15 a 24, esa chiquita, si quieres. Fíjese muy bien. Aleluya. En aquella iglesia que estaba establecida en aquel tiempo. Hay una iglesia establecida en cada generación. Hay una iglesia en cada generación reteniendo la palabra. Amén. Gloria al Señor. Aún en cada una de las edades, aunque hubo reformadores, a cada reformador se le dio dado una luz. Y hubo una iglesia que retuvo esa luz. Amén. Y hoy tenemos que retener toda la palabra. Porque en esta edad se nos ha dado toda la luz. Amén, de la palabra. Entonces, fíjese muy bien. Ahí leímos en Hechos capítulo 15, 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros. Amén. Han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando nuestras almas, mandando a circuncidar y guardar la ley. Entonces, ¿qué le estaban poniendo como doctrina a este varón del que estamos hablando? Obras de la ley. Amén. Hombres salieron de nosotros, inquietando a la congregación, engañando las almas inconstantes. Amén. Se salieron. ¿Y qué le pidieron? Le pusieron como doctrina números 4 este varón. Hermano, es que aquí está que para estar en el tabernáculo de reunión y ejercer el oficio de 30 a 50 años, le estaban introduciendo la ley, que guardara obras de la ley. Amén. Entonces, hermano, se cumple, ¿verdad? Por cuanto hemos oído que algunos se han salido de nosotros, se salieron. Amén. Queriendo guardar la ley, queriéndoles enseñar escrituras de la ley a la congregación hasta este día. Amén. Cuando sabemos que el apóstol Pablo dijo, 1 Timoteo capítulo 5, 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Estamos hablando de quién? De un anciano. Amén. Que fue querido, que fue intentado ser quitado con una escritura del Antiguo Testamento, por obras de la ley. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, que es donde empieza la doctrina, Pablo dice, el anciano de que gobierne bien, tiene que gobernar bien. Amén. Que gobierne bien su casa, sus hijos. Amén. Sea tenido por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Ancianos. Está autorizado que un anciano pueda predicar, que un anciano pueda enseñar. Amén. Ahora lo querían quitar del ministerio, hermano. Y si aquí dice Pablo, un anciano que gobierne bien, sea tenido por digno, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Hay hombres ancianos, 50, 60, 70 años, que trabajan en predicar y en enseñar. Amén. Ahora, un anciano, hermano, que cumpla con esa escritura, porque si Pablo dice, amén, que gobierne bien y que sean tenidos por dignos, mayormente los que trabajan en enseñar y predicar. Ahora recuerde que los únicos que pueden enseñar y predicar es el quíntuple ministerio. Por lo tanto, un anciano, hermano, aunque tenga 50, 60, 70 años, él puede seguir predicando, que cumpla con los requisitos, amén, y él puede seguir siendo un anciano, formando parte del quíntuple ministerio, amén. Pero este varón lo querían quitar, amén, porque tenía más de 50 años, y le quisieron poner como doctrina una escritura de la ley, amén, obras de la ley,
Bendito sea el Señor. Solo recuerden, solo el quíntuple ministerio tiene derecho a la palabra. Solo el quíntuple ministerio tiene derecho a la palabra. Amén. Porque el quíntuple ministerio perfeccionará a los santos que son el cuerpo de Cristo. Luego hay una escritura, yo les estoy diciendo que la palabra viene al quíntuple ministerio. La palabra viene al profeta. Amén. Sabemos que Dios nunca ha hablado directamente a la congregación, sino que Dios habla por medio del profeta. Amén. Y el profeta baja la palabra a la congregación. Amén. Entonces, el quíntuple ministerio, aleluya, él tiene que estar atento a lo que habló Dios por medio del profeta. Aleluya. Entonces, ahí está otra enseñanza. Obras de la ley, metiéndolas en las congregaciones del mensaje. Amén. Enseñando como doctrina. Amén. Enseñan que ya hombres mayores de 50 años ya no deben de ejercer un oficio en el tabernáculo, introduciendo esta escritura de Números capítulo 4. Amén. Obras de la ley. ¿Qué pasó con esto? Salieron de nosotros, amén, con palabras perturbando vuestras almas y mandando a guardar la ley. Amén. Le impusieron una escritura que está escrita en la ley. Amén. En el Antiguo Testamento. Amén. Acuérdense que esa escritura, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Amén. Antiguo Testamento. Aleluya. Ahora, fíjese muy bien. Bendito sea el Señor. Hablando de las obras de la ley. Tocante al oficio, que está precioso. Hablando de obras de la ley. Tocante al oficio. Amén. Es un problema con los oficios. Hay un desorden con los oficios. Yo le he tirado mucho a esto. Amén. Ahí tengo las predicaciones 1, 2 y 3 referente a los oficios de quién se puede predicar, quién no debe de predicar. Amén. Ahí están las enseñanzas que ya han sido subidas. Amén. Los videos, las predicaciones, con la finalidad de ¿qué? De retener la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Aleluya. Ahora vamos a hablar un poquito de las obras de la ley, que es lo que estamos hablando, pero tocante al oficio. Amén. Dice Pablo, ¿y qué dijimos que Pablo escribe a los hebreos para qué? Para sacarnos de qué? De las prácticas de la ley. Aleluya. Ponga mucha atención. Pablo escribió a los hebreos para sacarnos de las prácticas que había en la ley. Amén. Y meterlos a las prácticas que ahora sí el cristiano, enseñanzas y ordenanzas. ¿Verdad? Pablo, Hebreos, capítulo 7, fíjese muy bien lo que dice Pablo y escribe en capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, hablando del oficio, amén. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley. Amén. ¿Qué necesidad, dice Pablo, qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Se levantó otro sacerdote, ¿por qué? Vamos a seguir leyendo, no quiero equivocarme. Pero dice Pablo en capítulo, gloria al Señor, estamos hablando obras de la ley. Ahora quiero hablar tocante el oficio. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿a dónde nos manda? A la ley. Obras de la ley. Amén. Sacerdocio levítico, Antiguo Testamento. Amén. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque el pueblo recibió la ley por el sacerdocio levítico. Amén. Dice Pablo, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec. Y no fuese llamado según el orden de Aarón. Entonces ya está descartado ese sacerdocio. Amén. El sacerdocio de Aarón. Aleluya. Dice versículo 18 del capítulo 7. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Queda abrogado.
¿A causa de qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Amén. Versículo 19 dice Pablo, pues nada perfeccionó la ley. Aleluya. Y versículo 23, y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Si moría uno, moría el otro. Aleluya, amén. Porque la ley, que estamos hablando, obras de la ley, enseñanzas de la ley, amén. Versículo 28, porque la ley constituyó a sumos sacerdotes a débiles hombres. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces esta clase de sacerdote ya desapareció. Amén. Porque dice Pablo, pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, pero la perfección no vino por el sacerdocio levítico, por eso fue quitado, porque la ley nada perfeccionó. Amén. Quedó abrogado. Amén. El mandamiento anterior. Aleluya. Porque la ley constituyó a sumos sacerdotes a débiles hombres. Amén. Entonces, esta clase de sacerdote ya desapareció. Amén. Eso sí lo tienen muy presente las congregaciones del mensaje. Amén. Que ya desapareció este sacerdocio. Aleluya. Porque la ley ya desapareció. ¿Sabe por qué desapareció este sacerdocio? Porque la ley constituyó a sumos sacerdotes a débiles hombres. Amén. La ley. Pero el problema es que sabiendo eso, aleluya, dice muy bien, sabiendo que este sacerdocio ya fue eliminado, ya fue quitado, amén, enseñan como doctrina Levítico 21. Aleluya. Espero que esté entendiendo. Si ya fue quitado este sacerdocio por causa de su debilidad e ineficacia, amén. ¿Qué dijimos que Pablo está haciéndole a los hebreos? Escribiendo a que dejen las cosas de la ley, amén, y reciban las cosas nuevas que son en Cristo Jesús, amén. Pero, como en aquel tiempo, cuando estaba Pablo, querían creer en Cristo, querían creer en Cristo y todavía seguir guardando la ley. ¿Sí me entiende? Amén. Ya saben las congregaciones que ese sacerdocio ya fue abrogado, fue quitado. Pero quieren enseñar como doctrina Levítico 21. Hágame usted el favor. Amén. Los cuales son los mismos sacerdotes. Si usted se va a Levítico 21, gloria al Señor, me gozo. Amén, me gozo. Porque sé la condición en que están las congregaciones. Sé la condición en que están muchos laicos. Amén. Me gozo. Porque fíjese muy bien. Levítico 21, los cuales son los mismos sacerdotes de los que el apóstol Pablo está hablando en Hebreos capítulo 7. Los sacerdotes a los cuales se refiere Pablo en Hebreos capítulo 7 son los mismos de Levítico 21. Amén. Ya fueron quitados, dice Pablo en Hebreos capítulo 7. Amén. El sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón ya fue quitado. Pero aquí el problema, hermano, es que las congregaciones, los laicos, los ministros quieren seguir creyendo en Cristo y metiendo como doctrina obras de la ley, ordenanzas de la ley. Grábenselo muy bien. Pablo está hablando en Hebreos capítulo 7 del sacerdocio levítico, que son los mismos de Levítico 21. Hebreos 7 está hablando Pablo de un sacerdocio que fue quitado, amén, de los cuales son Levítico capítulo 21, amén. Son el mismo sacerdocio. Entonces, las congregaciones del mensaje, no digo que todas, pero hay algunas que enseñan, amén, todos saben que ese sacerdocio ya fue quitado por su debilidad e ineficacia, pero están metiendo como doctrina Levítico 21, amén.
¿Y qué habla Levítico 21? Ejemplo. Versículo 1, dice Jehová habló a Moisés. Levítico 21, versículo 1, donde el Señor le dice a Moisés, habla a los sacerdotes, a los que ya fueron quitados, amén, al que ya no existe hoy, pero fue en aquel tiempo. Habla a los sacerdotes hijos de Aarón. Ellos fueron sacerdotes por descendencia, amén. ¿Qué le pedían a ellos? Versículo 7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Tomará por esposa a una mujer virgen. Eso también le estaban pidiendo a aquel ancianito allá en Gómez Palacio Durango, que se casara con una virgen. Le estaban introduciendo obras de la ley como doctrina. Amén. ¿Cómo? Pues que no he entendido que este sacerdocio ya fue quitado. Y las obras de la ley, nadie va a ser justificado. Pero le introducieron estas escrituras de Levítico 21. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen, amén, por mujer. Aleluya. Levítico 21 lo están metiendo como doctrina algunas iglesias del mensaje, cuando saben que ya fue eliminado este sacerdocio. Si ya fue eliminado este sacerdocio, ¿por qué estamos queriendo enseñar ordenanzas que les fueron dados a ellos? Amén. Obras de la ley. Aleluya. Enseñan como doctrina. Aleluya. Obras de la ley. Espero que esté entendiendo. Aleluya. Y ese problema también aquí hubo. Amén. Quisieron meter enseñanzas de la ley, del Antiguo Testamento, cuando la doctrina empezó en el Nuevo Testamento. Aleluya. Y muchos dicen, es que el mensajero dijo, no, es que usted lo entendió así. Pero vayamos a la palabra, al absoluto. Dijo el hermano, quédese con la palabra. Amén. Entonces, ¿qué está pasando? Hechos capítulo 15-24. Amén. Es la verdad. Yo no me puedo quedar callado. Amén. Yo tengo que pararme por la palabra. Y en aquel tiempo, como hasta el día de hoy, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros. 15-24 del libro de Hechos. Amén. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y andan inquietando con palabras, perturbando nuestras almas, mandando a guardar la ley. En aquel tiempo era circuncidar. Amén. Quieren circuncidarnos todavía con la circuncisión, ya tampoco nos sirve. La circuncisión, dice Pablo, nada es, ni la incircuncisión. Amén. Entonces, guardar la ley. Amén. Les estaban enseñando la ley. Ahora, dígame entonces, esta enseñanza no fue dicha por ninguno de los apóstoles. Estas enseñanzas que hemos dicho hasta ahorita, ninguna vez, no hay ninguna escritura donde los apóstoles, donde Jesús haya dicho de guardar el sábado, donde haya dicho estas escrituras que hemos mencionado del Antiguo Testamento, que hayan sido introducidas como doctrina. Amén. Antes es lo contrario. Amén. Pablo escribió a los hebreos para que dejaran las cosas que eran de la ley, del Antiguo Testamento, obras de la ley, esta clase de enseñanzas. Amén. No me refiero a no cometerás adulterio, no cometerás fornicación, no cometerás mentiras. No, esas cosas no. Me refiero a estas clases de enseñanzas. Aleluya. Cosas que los apóstoles, ninguno de ellos mencionó. Porque acuérdense que ningún otro fundamento puede ser puesto del que ya está puesto. Amén. No podemos venir con otras cosas que ellos no mencionaron. Amén.
Ahora, no hay dos evangelios, no hay dos evangelios. Aleluya. No hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Pero como dice Pablo, pero hay unos que perturban el evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta que entonces se están metiendo como doctrina mandamientos, ordenanzas que fueron dadas en la ley hasta este tiempo? Aleluya. Pero no se lo pueden comprobar con el Nuevo Testamento. Amén. El Nuevo Testamento, de ahí viene, ahí es donde inició la doctrina. Ahora, fíjese muy bien. Bendito sea el Señor. Un ejemplo escritural de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De que están, bueno, ahorita ya lo vimos ahí en Hechos capítulo 15, 24, amén, donde vemos que salieron de nosotros enseñando ordenanzas o guardar la ley, amén. Dijo el hermano mensajero, Pablo estaba escribiéndoles para que dejaran el judaísmo y se hicieran cristianos, pero ellos querían creer en Cristo y seguir practicando algunas cosas de la ley, amén. Ahora, yo quiero seguir con algunos ejemplos escriturales, ahí mismo en Hechos capítulo 15, gloria al Señor, dice capítulo 15, versículo 1, dice, algunos que venían de Judea, ahora, ¿a dónde quiero llegar? De que quieren seguir enseñando prácticas de la ley, ordenanzas de la ley, hasta el día de hoy, como le aconteció en su tiempo a aquella iglesia que estaba en su inicio. Amén. Capítulo 15, versículo 1, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, amén. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ese problema, que hoy se quieren basar todavía en las cosas que fueron dichas por Moisés, ordenanzas que dejó Moisés, a los oficios, allá en aquel tiempo los quieren traer todavía ahí, amén. Y aquí vemos un ejemplo que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Cosa que eso ya no era, hermano, porque entonces la escritura se contradeciría, porque hemos leído que por la ley nadie será justificado. Y la circuncisión era un ritual de la ley, era un ritual del Antiguo Testamento, era una ordenanza del Antiguo Testamento, dada por Moisés. Amén. Y en el versículo 5 dice, y algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, ¿es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés? Amén. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? Introduciendo doctrinas que eran según la ley, mandamientos que eran según la ley. Hermano, tú no puedes predicar que eres mayor de 50 años. Hermano, tienes que casarte con una virgen. Obras de la ley, amén. Pero no pueden ir al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no pueden probarlo, amén. Solamente se quedan con el Antiguo Testamento. Ahora hay muchas enseñanzas, pero yo me quiero enfocar en estas por el tiempo, amén, que fueron unos ejemplos sencillos, amén. Entonces, allá había ese problema, amén, de que quieren introducir todavía enseñanzas que fueron dadas por Moisés. Ahí lo estamos viendo con un claro ejemplo. Aleluya. Pero recuerden, hermanos, fíjense muy bien, ellos estaban viendo a las ordenanzas de la ley. Amén. Como hoy es igual. Muchos están enseñando, muchos laicos todavía tienen esa mentalidad de que se tienen que enseñar cosas que están escritas en la ley, hermano. Amén. Como lo fue en ese tiempo, ahí Hechos capítulo 15. Es un ejemplo, y ahorita vamos a sacar otro. Amén. Donde nos echaban en cara la ley. ¿Qué había en la ley? Circuncisión. Ese es otro ejemplo de la circuncisión. Imagínense que hoy en día nos dijeran, es que todavía tenemos que practicar la circuncisión. Otro error, eso fue una obra de la ley. Amén. Entonces, yo no sé si hoy en las congregaciones aquí, en las denominaciones, hay congregaciones que enseñan como doctrina la circuncisión. Amén. Que también estarían mal. Amén. Porque eso fue obra de la ley. Aleluya.
Entonces, muchos están enseñando, hermano, a guardar cosas de la ley. No todo, algunas cosas. Amén. Pero recuerde muy bien que en Romanos 10 dice que la justicia que es por la ley, Moisés escribió, el hombre que haga estas cosas vivirá. Pero todas. Y ahorita están enseñando unas cosas sí y unas cosas no. Enseñan como doctrina unas cosas sí y unas cosas no de la ley. Amén. Y Santiago 2:10 dice, porque quien quiera guardar la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Amén. Entonces son culpables de todo, hermano, porque todavía quieren guardar unas cosas de la ley y unas no. Amén. Unas cosas sí enseñan como doctrina y unas cosas no enseñan como doctrina. Están hechos pedazos, están todos corrompidos. Amén. No saben ni en qué están creyendo. Ahora acuérdense que yo le dije no sé en cuál ocasión dije, usted no puede venir y decir yo creo en Jesucristo. No, la Escritura dice que primeramente, según la Escritura de San Juan capítulo 17, versículo 20, que nosotros vamos a creer en Jesucristo por la palabra de los apóstoles. Amén. Dijo el Señor, no solamente te pido por estos, porque San Juan capítulo 17 habla de la oración que el Señor hizo por sus discípulos. Y en el versículo 20 dice, no solamente te pido por estos, sino te pido también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Que han de creer en Jesucristo por la palabra de ellos, por la doctrina de ellos, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Dice la Escritura en Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No recuerdo ahorita, la Escritura quisiera darla rápidamente. Es en Hechos capítulo 2, si no me equivoco. Gloria al Señor. Hechos 2:42. Y perseveraban, estamos hablando de la primera iglesia. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Y muchos están creyendo en Jesucristo, pero enseñando como doctrinas obras de la ley. Oh, bendito sea el Señor. Cuando la única manera, hermano, de creer en Jesucristo es por la doctrina de los apóstoles. Amén. Aleluya. Si ustedes no enseñan lo que ellos enseñaron, están fuera. Amén. Están fuera completamente en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, no me estoy dirigiendo a alguien en específico. Amén. Yo sé que hay muchas personas que están enseñando como doctrina ordenanzas que fueron dadas en la ley. Amén. Ahora, entonces vemos que entonces no tienen alternativa aquellos que enseñan como doctrina la ley. Amén. Porque tienen que llevarla toda, porque tienen que enseñarla toda. Yo le dije a un varón, bueno, si usted practica la ley, entonces usted si alguna vez ve a una mujer sorprende el adulterio, la ley dice que tiene que ser apedreada. Amén. Así como aquellos que vinieron con el Señor Jesucristo. Oye, Señor, Moisés nos dijo que quien sea sorprendido en adulterio tenía que ser apedreado. Amén. Si usted quiere practicar la ley, tiene que practicarla toda. Pero practica unas cosas sí y unas practicas no. Y entonces, ¿qué se hace? Transgresor de la ley. Amén. Y lo peor es que usted no va a ser justificado por las obras de la ley. Sin embargo, usted sigue creyendo en las obras de la ley y permite que enseñen las obras de la ley. Aleluya. Ahora, para aquellos que quizás van a pensar del diezmo, el diezmo no ni siquiera empezó la ley. Amén. El diezmo empezó antes de la ley. Amén, porque van a surgir muchas dudas. Amén. Ahora, fíjese muy bien. Bendito sea el Señor. Aún el apóstol Pablo dijo, amén, estamos hablando de que, bueno, creemos en Jesucristo, pero queremos todavía que se lleven a cabo ordenanzas de la ley. Amén. Gálatas 2 dice que Pablo le dijo, el apóstol Pablo le dijo a Pedro, amén, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
regresarnos a las prácticas que se hicieron en el judaísmo. Gálatas 2:14, Pablo le dijo a Pedro: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Obras de la ley. Amén. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Amén. Porque nos queremos quedar con las obras de la ley y no quedarnos con las ordenanzas que fueron dadas por el Señor Jesucristo. Cuando Él dijo: vayan y hagan discípulos. Discípulos, ellos hicieron discípulos y les enseñaron lo mismo. ¿Sí? Cuando Jesús dio la enseñanza a sus discípulos, los discípulos la recibieron. Ellos hicieron más discípulos, enseñando lo mismo que Jesús les dijo. Amén. Nunca enseñando algo contrario. Amén. Entonces, esos discípulos que tienen que haber hasta el día de hoy, tienen que seguir enseñando las mismas cosas. Amén. Cuando salió de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso la iglesia primitiva decía, o como le leímos ahorita, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí es lo que estamos predicando nosotros. No metemos como doctrina obras de la ley. Amén. Aleluya. Ahora Pablo tocante a la ley, a la gracia. Amén. Dice Pablo en Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, fíjese muy bien, estamos hablando de la ley. La ley, nadie va a ser justificado. ¿Para qué las practico, pues? Amén. Pablo era fariseo, practicaba la ley. ¿Y qué hizo él? La desechó. Amén. Lo que le enseñó Gamaliel, lo desechó. Amén. Y en Gálatas 2:18, pongan mucha atención, dice Pablo: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Si él mismo estaba enseñando que dejáramos las obras de la ley y luego que nos volviera a enseñar, que nos volviéramos a la ley. Amén. Por eso en Gálatas 2:18 dice: porque si las cosas que destruí, la ley, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. No tiene caso las obras de la ley, las ordenanzas que fueron dadas en la ley. Amén. Porque esas ordenanzas dadas en la ley no las dijeron los apóstoles. Amén. Así, de esta manera hay muchas congregaciones. Amén. Enseñan como doctrina unas cosas de la ley, otras no. Amén. Lo único que registra la Escritura, amén, referente a las obras de la ley, amén, hacia los gentiles, gloria al Señor, está ahí en Hechos 15:20. Fíjense, todo está ahí, el relajo está ahí, lo podemos ver en Hechos capítulo 15, no puede leerlo todo, donde los que salieron, que eran de nosotros, y salieron enseñando acerca de las obras de la ley, de guardar la ley, ordenanzas de la ley. Amén. Y en Hechos 15:20 se les empezó a decir, cuando Pedro sabía que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura en Hechos 15:20 que solamente a los gentiles se les empezó a pedir que se apartaran de la contaminación de ídolos. Amén. Para aquella gente que piensa que todavía es bueno comer de los sacrificados a los ídolos, déjeme decirle que no se puede comer. Dice la Escritura: no podemos comer, no podemos participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Amén. No podemos comer de los sacrificados a los ídolos. Nosotros somos los gentiles, los que hemos recibido a Cristo Jesús. Amén. En aquel tiempo Pedro dijo que se les escribiera a los gentiles que habían recibido a Cristo, a los que habían recibido su nombre, a que se apartaran de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué es de ahogado? De lo que, cuando en vez de sacrificar, en vez de degollar al animal, lo ahogaban.
amén, ahogaban al animal en vez de sacrificarlo, amén, que esas eran obras según la ley, amén. Entonces, pero tenían que apartarse de qué? De la idolatría, amén, aleluya. Eso es lo que hemos hecho hoy. Nosotros no somos idólatras ni idolatramos a nadie, amén. Solamente recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es el que estuvo en la cruz del Calvario. Él es el único que pagó por nuestros pecados y por nuestras enfermedades, amén. No hay nadie más. Pero, amén, Dios ha hablado por medio de profeta a su pueblo, aleluya. Entonces, vemos pues escrituralmente que se los mandó, porque la ley en el Antiguo Testamento era una falta de idolatría, amén. Eso se le pidió a los gentiles que lo guardaran, amén, que se apartaran de la idolatría. Fornicación, en aquel tiempo también se habló de la fornicación, y de ahogado y de sangre, de los sacrificios, ¿verdad? Ya no había más sacrificio. Obviamente, no matarás, no robarás, todas esas cosas, sí, las tenemos que guardar, los 10 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, el primer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Es así, los 10 mandamientos. A lo que nos referimos son las ordenanzas que fueron dadas allá. Amén. Que la mujer cuando andaba en su periodo no podía ingresar al templo. Eso fue allá, eran obras de la ley. Amén. Eso fue allá atrás. Hay muchas cosas, hay muchas enseñanzas, pero yo quise tomar estas principales, de guardar el sábado, de que unos enseñan, de que el ministro es de 30, 50 años, y ya después de los 50, ya no lo puede, eso son obras de la ley, que se tiene que casar con una virgen, amén. Ya voy a terminar, miren qué tan absurdo es esto, ¿verdad? De que quieren poner a un ministro hoy en estos días, metiendo a Levítico capítulo 21 como doctrina, que eran obras de la ley, en este tiempo, amén. O es que el ministro tiene que casarse con una virgen. Imagínense, tendría que mandar a la mujer con un ginecólogo, amén, para que puedan mirar si la mujer era virgen o no era virgen, amén. Es absurdo esa enseñanza que la quieren meter todavía hasta este día como doctrina, amén, para los ministros. Se tiene que casar con una virgen, hermano, amén. Obras de la ley, enseñanzas de la ley. Gloria al Señor, cosa que ninguno de los apóstoles como doctrina, ellos no la enseñaron. Amén. Bendito sea el Señor, póngase de pie en esta mañana. Obras de la ley. Por la ley nadie será justificado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En este momento damos gracias al Señor que está haciendo calorcito. Y ahí está, ¿verdad? Hay congregaciones que guardan algunas cosas de la ley, pero pues tienen que guardarlas todas. Amén. Obras de la ley. Bendito sea el Señor. Mi deseo es que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana y que sigamos peleando la buena batalla, guardando la palabra de Dios, amén, respetando la palabra de Dios tal y como ha sido enseñada, aleluya, en este momento.